De semana largo, ¿eh? Vamos a presentar al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia y también amigo de Síntesis, ¿verdad? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Amigo de Síntesis y de sus integrantes, tanto a Fidel como a Leo. Sí, pues no, nosotros generalizamos. Le conozco hace muchos años y de verdad que nos sentimos en casa. Qué bueno. Qué bueno. Bienvenido. Doctor, usted dirige hace tiempo la institución llamada Justicia y Transparencia, ¿verdad? Desde esta institución, ¿cómo se percibe la crisis del Poder Judicial? ¿Cuáles son los motivos de esta crisis? O si es la erupción de una crisis que estaba latente hace muchos años. Ciertamente hablar de crisis a lo interno del Poder Judicial es lo correcto. Eso no podemos soslayarlo, no podemos esconderlo. Hay una crisis a lo interno del Poder Judicial que se expresa con mayor fortaleza a raíz de varios escándalos a lo interno del propio Poder Judicial, incluso cuestionamientos a nivel de sus más altas autoridades, lo cual sin duda que para una entidad como Fundación Justicia y Transparencia es de gran preocupación. Hemos visto pues el tema de jueces, incluso un miembro de su más alto estamento a nivel administrativo y de disciplina, que lo es el Consejo del Poder Judicial, como fiscales, que es una pata fundamental, importante de la política criminal del Estado y por qué no de la propia Administración de Justicia, pues también están reiteradamente inmersos, involucrados en hechos delictivos o en cuestionamientos que erosionan en su conjunto, amén también de la parte de la policía, pero que erosionan en su conjunto la deficiente credibilidad que tiene todo esto. Yo creo que el Poder Judicial ha venido avanzando de manera sostenida y sufre a partir de algunos años, si se quiere, un revés, ya luce rezagado, luce cansado, y más aún con cuestionamientos que han sido a la hora de nosotros diagnosticar, evaluar qué nos ha llevado a todo esto. Evidentemente que la injerencia política, no la participación de la política, esas dos cosas hay que distinguirlas. El nombramiento de altas cortes, ciertamente en todas partes del mundo, está matizado por ser un proceso de corte de característica política en todos los países, no es el cuestionamiento que pudiéramos tener. Bueno, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en España es aún más dramático, se ponen de acuerdo para todos los jueces de alta corte. Y eso no quiere decir que en Estados Unidos los jueces de la Suprema Corte de Justicia para tomar una decisión tengan que consultar al presidente. Porque es un tema incluso de una cultura de quienes van allí a esos cargos, y por eso dicen que los jueces deben ser desagradecidos o no deben tener agradecimiento, que esa es una característica positiva en una persona que te llevó el partido, pero que al margen del partido vas a actuar como juez y te vas a quitar el ropaje político que pudo haber servido para que tú estés allí, amén de la capacidad que tiene que tener. Por eso nosotros lo que criticamos es la injerencia de la política en las decisiones del Poder Judicial. Evidentemente que ese es un punto que tiene que ser discutido, es un punto que tiene que ser desterrado, extirpado de todo el proceso político. Y por eso creemos que ciertamente hay que abocarse a una gran cumbre que dé como resultado el relanzar el Poder Judicial, y esto implicaría el tema político por un lado, apartarlo, sacarlo de las decisiones, pero más aún también es necesaria una ley de prevaricación judicial. Vemos que es una especie de limbo y por qué no deficiente el hecho de que tengamos un Consejo del Poder Judicial en donde sus tentáculos pura y simplemente lleguen al ámbito disciplinario. Amén, te vas para tu casa con la destitución. Ahora vemos, bueno, que se ha avanzado y que se da un seguimiento en el orden penal. Perdón que le interrumpa. Nosotros tuvimos la semana pasada el vicepresidente ejecutivo de una institución tan importante como la suya, que es FINJUS, Fundación Institucional de Justicia, el distinguido amigo Servio Tulio. Suyo. Sí, Servio Tulio, claro. Tulio Castaños. Y le planteábamos precisamente este tema y él decía que ahí va a haber una cumbre. Ahora bien, nosotros le expresamos a Servio Tulio y se lo expresamos a usted igual, que en estas cumbres normalmente cada uno de los actores que participa expresa una opinión que normalmente es lo políticamente correcto.
un discurso muy bonito de sus aspiraciones, pero no se hace nada materialmente para cambiar la estructura que genera el problema. Si usted fuera, vamos a hacer un poquito de ficción, porque usted fue candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia. Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Si usted fuera a dirigir el Consejo del Poder Judicial, ¿qué medidas tomara de inmediato, a corto plazo, y cuáles a mediano plazo, para tratar de salir de esta crisis? Primero destacar que la crisis no se queda, o sea, donde está el epicentro es en la parte... Es una crisis de corrupción lo que tenemos. Pero el epicentro del problema estaría en el Poder Judicial. Pero fíjate que ya lo correcto no sería ni siquiera hablar de Poder Judicial, sino por el Poder Jurisdiccional. Lo decía Milton Ray Guevara, porque ciertamente el Tribunal Constitucional como instancia de cierre tiene mayor peso que el resto de los tribunales, porque es el último intérprete de la Constitución, con decisión que son propias o igual en rango a la propia Constitución, porque van a interpretar, claro, van a decir lo que es. Ahí sí tenemos también el Tribunal Superior Electoral, que es la más alta instancia, supeditado posteriormente a las decisiones del Constitucional, pero en materia electoral. Entonces, la crisis donde, reitero, por el componente social que tienen sus decisiones, que tiene su accionar a nivel del ámbito penal y del ámbito inmobiliario, civil y demás, evidentemente que es el Poder Judicial. Entonces no es desde el Consejo del Poder Judicial de donde se pueden impulsar a hacer las grandes reformas. Tiene que haber una estructura macro que sea producto de ese diagnóstico, de ese levantamiento, y que pueda esto concretarse a partir otra vez. Y es lo que tú dices, bueno, ojalá no sea pura y simplemente la retórica que pudiéramos estar acostumbrados, porque sabemos lo que hay que hacer aquí. A eso hay que ponerle voluntad política. Pero una institución por encima del Consejo, ¿usted cree que el Consejo no es suficiente? ¿La creación de otra institución? No, la estructuración desde otros estamentos para que el Consejo del Poder Judicial eventualmente pueda ejecutar, porque una cosa es el Consejo del Poder Judicial y otra es el Consejo Nacional de la Magistratura, que eventualmente es el que está designado cuando se vayan cumpliendo los plazos constitucionales para la designación pura y simplemente de las altas cortes. En ese diseño pudiéramos decir, bueno, ese Consejo Nacional de la Magistratura como estructura debería tener una operatividad funcional permanente, no ahora que pura y simplemente es a partir del vencimiento de los plazos para esa única función que entendemos que deben ser ampliadas. Por eso digo, esto supone un gran pacto, un gran compromiso de nuestra clase política, una voluntad como la hubo para modificar en 2 días la Constitución Dominicana, de que podamos hacer cambios estructurales al sistema, al esquema, y que pueda tener entonces... Doctor, para que el público entienda, el Consejo del Poder Judicial es el órgano colegiado que controla, regula y supervisa todo el Poder Judicial, ¿verdad? Y el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano diferente, superior, podríamos decirlo, compuesto ya por el Presidente de la República, por el Presidente del Senado, la Cámara de Diputados, el Procurador y otros miembros. Los poderes públicos. Que se le dé mayores niveles de decisión al Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, para mejorar el presupuesto del Poder Judicial o tomar otras medidas. Mira, no se trataría en este caso de mejorar, para hacer que se cumpla el presupuesto del Poder Judicial, 4.1, conjuntamente con el Ministerio Público, y nunca se ha dado cumplimiento, nunca se ha llegado a ese porcentaje que le corresponde a la justicia. El Consejo del Poder Judicial no tendría las capacidades, a lo que me refiero, las capacidades de hacer realmente con profundidad a nivel estructural los cambios que se requieren. El Consejo del Poder Judicial simplemente estaría para administrar lo que le corresponde en términos administrativos, en términos disciplinarios. Usted está planteando la violación de la separación de los poderes del Estado. Bueno, usted está creando un superpoder que va a supervigilar uno de los poderes del Estado. Es que ciertamente es un superpoder. Si vemos la composición, que habría que, en este caso diríamos que aplatanarla, darle más cobertura democrática, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, estamos hablando de que tiene 2 miembros del Poder Judicial, 2 miembros del Poder Ejecutivo y 4 miembros del Congreso. Habría que integrarle posiblemente el Colegio de Abogados, los empresarios, las universidades, otras entidades, democratizar, abrir esta parte y darle entonces... Porque ahora mismo, ¿cuál es el inconveniente? Que decimos, bueno, hay una crisis, ahora ¿cómo la abordamos? Con la legitimidad requerida. Y por eso se habla de convocar incluso el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero encontramos el vacío
institucional, el vacío constitucional de que este Consejo no tiene una organización, un seguimiento que dé como resultado la posibilidad de intervenir o participar. Por eso sería incluso ilegítimo el que este Consejo participe ahora y no solamente para el nombramiento, que es lo único que hace, de las altas cortes y la verificación o evaluación de los jueces supremos. Hay que darle una característica, no de violación, sino una característica de un rango de mayor permanencia, y que ante crisis como esta, pues puede el mismo tomar la directriz que se corresponden, pero en términos de la Constitución. Es bien complejo el tema, por eso reitero, se demanda de una voluntad política para hacer esto, y esto es una cumbre, esto es un diagnóstico, que no quede en la retórica y que se puedan concretar lo que allí se plasma. ¿Qué propuesta va a llevar su institución a esta cumbre? Bueno, lo fundamental es sacar la política, pero sacar la política de las decisiones, una ley de prevaricación judicial, entendemos que es fundamental. Hay la ventaja de que ya se han evidenciado, se han podido identificar cuáles son los escollos, cuáles son los grandes retos. ¿Van a proponer ustedes la sustitución del actual Consejo del Poder Judicial? No, porque eso tiene un cauce constitucional que depende, incluso se va a cambiar ahora, y se está ahora mismo democráticamente haciendo todo un lobby, un seguimiento con sus pares, los jueces, para eventualmente ser integrantes. Ya para marzo ya habría un cambio. Y el otro punto es el tema del presupuesto, para dar un seguimiento operativo a lo que es la función. Por ejemplo, no hay mayor barbaridad, y tú eres un testigo de excepción de esa parte, que el Tribunal Superior Administrativo, que no tiene la instancia que ha previsto, que ha contemplado la propia Constitución en su artículo 164, de hacer tribunales administrativos de primera instancia, de los contenciosos administrativos que no han sido puestos en funcionamiento, y con esto la violación de uno de los principios cardinales del derecho, que es la doble instancia. Como hay todo allí un cuello de botella, porque es una jurisdicción que sigue siendo nacional, pese a que la Constitución hace otro planteamiento, y que no se ha concretado por falta, no sabemos si de gerencia, entendemos que de recursos al momento. En un minuto, porque nos quede ya solo eso. ¿Qué nos falta, doctor? ¿Voluntad de los hombres que apliquen la ley y que cumplan con sus roles con honestidad, o nos faltan legislaciones? ¿Qué está fallando? ¿Están fallando los jueces que no están cumpliendo con su deber, o necesitamos nuevas legislaciones? Es algo sistémico, hay de todo, y posiblemente de lo que menos necesitemos sea de la parte de las legislaciones. Yo creo que aquí estamos en un proceso, si se quiere, de hiperinflación legislativa. En los últimos años es escandaloso los tantos cambios que se han sucedido, producto de la globalidad del derecho, leyes tipo, que habría que ir entonces intronizando a partir de nuestra idiosincrasia y de nuestro conocimiento de la misma. O sea que no es tanto el tema de legislación, ni siquiera de honestidad. Lo que pasa es que los que no son honestos, como decía el presidente de la Suprema, hacen más bulla que los que pudieran ser honestos. Yo creo que la mayoría de los jueces, un 90 y tanto %, son personas que quieren trabajar. Yo creo que de ahí que pudiéramos decir que el problema más que todo es sistémico. Habrá que buscar, habrá que verificar los tantos elementos a partir de ese diagnóstico que estamos nosotros planteando en lo que eventualmente sería una curva, y entonces atacar todos y cada uno de estos, de manera focalizada, de estos inconvenientes o problemas que se presentan. Perfecto. Necesitamos sacar el compromiso de una próxima visita ya con más tiempo, para que discutamos con profundidad todos los aspectos ya a nivel de detalle de esa crisis, la propuesta de Trajano Vidal Potentini y la Fundación Justicia y Transparencia. Sí, lo interesante es que esto apenas empieza, y creo que sí, que será un tema muy recurrente que habrá que seguir trabajando. Tenemos que vernos con frecuencia. Es un compromiso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Chao.